Aquí, salida de emergencia. Experiencias y entrevistas con esa gente que es así, tan necesaria. Salida de emergencia, con Ale Basilef. Salida de emergencia, los martes a las 13, por Radio Universidad. AM 1390. El aire de la Universidad Pública. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Basilef. Gracias a Lale Quiles por la coordinación y por producir este programa. Gracias a él nos podemos escuchar y pensar juntos en un día como hoy, que es el Día Internacional de la Tierra o el Día Internacional de la Madre Tierra. Y ahora que Francisco nos mira desde arriba y ha sensibilizado a muchísima gente con una prédica diferente sobre la cuestión climática, tenemos otra posibilidad más de generar espacios de conversación en lugares donde habitualmente no existían, para hablar sobre el ambiente, el medio ambiente, el impacto, la cuestión climática o cualquiera de las aristas o dimensiones que nos permitan conversar sobre la necesidad de repensar lo que estamos haciendo ahora y a futuro. Y por eso nos pareció un gran día como para poder hablar con Naye Cubelier, que es cofundadora de Sustentabilidad Sin Fronteras. La Sustentabilidad Sin Fronteras es una fundación que tiene un equipo multidisciplinario de profesionales. Hemos hablado con Malena Lozada hace un par de años por el informe del IPCC y siempre generan esta clase de movida. Naye además es licenciada en Ciencias Ambientales, es especialista en cambio climático y hace algunos años fue elegida joven delegada para el Acuerdo de París, que es un tema que ahora parece utópico, ¿sí? Ahora que está borrado, desfirmado y en cuestión. Naye, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué pensás del Día de la Tierra? Me encantaría que sea un día más para celebrar, ¿no? Deberíamos estar todos ahí conectando con la naturaleza, tomando un mate frente al lago. Pero bueno, se nos inundan las redes sociales y las noticias de lo que le está pasando al planeta y con mucha razón, ¿no? Creo que es un día para reflexionar sobre el uso de los recursos que hacemos como humanidad y hacia dónde estamos yendo. Me parece que es un momento que nos invita a eso. Viste que cada vez que llegamos a un día así, algún día que nos permite por lo menos abrir una conversación para sensibilizar sobre un tema que siempre pasa de largo, parece que es inalcanzable cualquier posibilidad que nos permita no solamente pensar, discutir o problematizar, sino detener cualquiera de los procesos que nos están afectando, que son visibles, que han demostrado ser completamente nocivos, pero que sin embargo sigue de largo hasta mañana que sucede otra cosa. ¿Lo sentís así? ¿Sentís que hay una evolución en los últimos años que te permitan ser optimista? Mira, creo que mencionaba justamente lo del Acuerdo de París. Fue muy lindo estar ahí porque realmente se dio algo que era una fiesta. O sea, claro. Una fiesta en el sentido de que por fin el mundo había acordado que el cambio climático era una urgencia, había consenso, China, India, la Unión Europea, Estados Unidos, todos firmaron. Se comprometieron a reducir las emisiones. O sea, realmente a nivel internacional, para los que seguimos la cuestión de cambio climático, éramos críticos, obviamente nos hubiera gustado más, nunca pensamos que después se podía caer más bajo, pero claramente era el espíritu, era el de, bueno, ahora hay que setear las reglas, hay que hacer innovación, hay que acelerar la transición energética, había muchas soluciones sobre la mesa, con sus luces y sombras, pero bueno, había como un avance, un consenso, y la verdad es que nunca nos imaginamos todo lo que iba a venir, digamos, cómo se iba a ir degradando la conversación en la esfera internacional, y como todo no es tan sencilla la respuesta de está todo bien o está todo mal, ¿no? Claro. Es complejo, hay lugares donde está todo bien, hay lugares donde está todo mal y hay otros que son gris. Siendo políticamente correcto, creo que hay que evaluarlo siempre desde distintas miradas, ¿no? Pero con la sensación de que, bueno, hay que volver a hacer una agenda aprovechando varias oportunidades. Recién comentaba lo de la muerte de Francisco
que genera múltiples conversaciones en un montón de gente que no siempre participa en estos ámbitos, ¿no? De difusión o de conversación o de investigación, y que de vuelta parece una posibilidad para sensibilizar a quienes por ahí no le prestaban tanta atención. Cuando tenés que volver Sí. a hacer la agenda, ¿encontrás posibilidades así? Tal cual, yo creo que hay que seguir construyendo agenda y creo que es un error que la cuestión ambiental o climática sea solo de un puñado de ONGs o una cosa de nicho. Porque al final del día estamos hablando del planeta Tierra, que es en el que todos habitamos, somos todos terrícolas, eso es casi capaz que lo único que tenemos en común todos los seres humanos de este planeta, y se trata de administrar los recursos de manera que todos podamos tener una buena vida acorde a los valores del siglo XXI, pero al mismo tiempo que esa vida sea sostenible en el tiempo, ¿no? Y al ritmo en el que estamos agotando los recursos, contaminando y etcétera, no es posible. Y se da también la contradicción que siempre hay que resaltar, que es que los que más tienen menos se ven afectados y más, digamos, hacen fuerza sobre los recursos y contaminan. Los que menos tienen son los que menos tienen para poder hacerle frente a la crisis climática. O sea, un poco bajado a criollo. Si tenés 7 casas y se te inunda una, no te importa. Ahora sí, cuanto más vulnerable sea tu casa, sea tu único hogar, vea tú una familia, estés en zona costera, viene una tormenta, más te quedas sin nada. Y sin embargo son las personas que menos emiten. Entonces, en ese contexto social y ambiental hay que encontrar aliados. A veces es difícil, pero en el sector privado puede ser por el lado de la energía, en las comunicaciones puede ser por el lado de la responsabilidad social, por el lado de la ética, por el lado de los debates universitarios. Hay aliados también en la esfera internacional desde el punto de vista de la normativa. Por ejemplo, la Unión Europea establece muchas normativas que obligan, por ejemplo, a los productores a ser más estrictos en su manera de producir. Hay muchos lugares donde se puede tirar de la cuerda, ¿no? Recién advertías lo que pasa con una persona que tiene, por ejemplo, varias propiedades o quien no la tiene, pero vive en un barrio que se inunda, por ejemplo. Y en el último año, sin ir más lejos, hubo 2 o 3 oportunidades muy evidentes y alarmantes. Lo que pasa con Brasil, con la quema, con las inundaciones y luego la sequía. Lo que pasa con nuestros propios campos, en el núcleo pampeano, donde antes se hablaba de un terreno infinito de fertilidad, hay una enorme cantidad de sequías ahora. Lo que pasó con España, con la Dana en Valencia, esa inundación imparable. Lo que pasó en Bahía Blanca, de un día para otro, sin previo aviso, con algo que todavía estamos lamentando. Y parece que todo eso está completamente alejado de nuestra decisión personal y cotidiana. Entonces, ¿cómo podemos empezar a relacionar en acciones concretas un vínculo más fuerte para justamente evitar que esto siga pasando? Sí, tal cual. Como vos decís, seguimos batiendo récord, ¿no? Pero récord que no queremos. Récord Claro. de temperatura, récord de emisiones, récord de deforestación, récord de... Bueno, primero hay que ser parte de la solución para dejar de batir esos récords. Como vos decís, está al lado como personal individual y la acción colectiva. Por el lado de la personal individual, lo primero que podemos hacer es tomar conciencia con ciencia, o sea, Claro. basado en evidencia científica. Buscar en internet, buscar fuentes confiables. Yo no le pido a la gente que me crea, a mí, busquen, no sé, los reportes de la NASA, si quieren. Se trata de buscar primero expandir la conciencia sobre la base de la evidencia científica, me parece el primer paso. Después hay un montón de cambios que se pueden hacer o que se pueden intentar hacer en el día a día. Yo sé que a veces es muy difícil y hay personas que están colapsadas con sus trabajos, con la presión de, no sé, su economía. Es muy difícil a veces incorporar una dimensión ambiental, pero siempre hay oportunidad para ajustar nuestros impactos aquí y allá. Y eso involucra cómo nos movemos, qué transporte elegimos. Obviamente el tren es uno de los mejores transportes que tenemos y sin embargo a veces es uno de los menos apreciados por la ciudadanía. Podemos cambiar nuestra alimentación, ser más conscientes de consumir local, consumir basado en plantas, etcétera. Tenemos que observar nuestro consumo, o sea, nosotros ahora pretendemos comprar cosas, algunos, no sé, por internet, que nos lleve en poco tiempo, que atraviese el Atlántico, y nos parece re sustentable, y a veces no es muy sustentable, ese tipo de consumo que estamos deseando. Y conectar más con la naturaleza también, hacer voluntariado,
no importa bien con qué ONG o con qué lugar, siempre hay una plaza, un parque, una reserva cerca nuestro, donde se puede hacer una huerta, se puede colaborar con una compostera comunitaria, se puede hacer actividades en conjunto con otros, que eso generalmente ayuda mucho. Y todo eso es como un poco la parte individual. Después está lo que no podemos cambiar. O sea, yo no puedo cambiar la matriz energética del país para elegir que cuando prendo la luz venga de energía solar en lugar de combustible fósil. Eso ya es una cuestión política, de estrategia. Entonces, ahí es cuando ONGs como nosotros también hacemos informes, concientizamos, tratamos de trabajar para incidir sobre la toma de decisiones a más gran escala. Estamos conversando con Nayi Cubelier. Nayi es una de las fundadoras de Sustentabilidad Sin Fronteras, un espacio para reunirte, conversar y además participar de la conversación o de múltiples actividades. Yo los invito a que visiten la página Sustentabilidad SF, Sustentabilidad FF, ¿sí? .org.ar, porque hay muchísima información, no solamente para invitarte, sino también como para poder compartir. Hay desde narrativa hasta documentos y también actividades en las que nos podemos sumar. Recién, Nayi, comentabas algo que también se ha puesto en juego, que es tener un respaldo científico para hacer una aseveración sobre el impacto que está teniendo todo este proceso productivo en nuestras vidas y cómo también la ciencia está cayendo en duda, está cayendo en veremos en esta noche tan extraña, en la que no solamente cambia nuestro clima, sino también cambia nuestra mirada sobre lo que teníamos certezas, ¿no? Entonces es también complejo, a veces, viste que antes decíamos, está científicamente comprobado, bueno, es algo que ha desaparecido, a pesar de que hay múltiples informes y construcciones o registros de datos. Ustedes justamente participan de o promueven un evento que se realizaría la semana que viene, donde se presenta uno de los informes más interesantes sobre el cambio climático y cómo está impactando en nosotros, no solamente esto, sino también algo que parece lejano, ¿no? Por ejemplo, eventos como la inteligencia artificial, que son sumamente útiles, pero que tienen un impacto tangible. No estamos hablando de un algoritmo, estamos hablando de litros de agua y de temperatura. Contanos un poquito cómo interactúan con esos registros y con este equipo multidisciplinario que los conforma. Genial, muchas gracias por la pregunta, por la invitación. Creo que nosotros, primero contar que en el equipo somos muy multidisciplinarios porque nos pasa esto, el cambio climático no lo puede abordar una sola persona, con una sola profesión, con una sola historia de vida sentada en su casa, ¿no? Claro. Necesitamos abogados, necesitamos gente que tal vez no estudió una profesión, pero que conoce bien la calle, necesitamos gente con el más alto nivel académico para determinadas cuestiones, entonces por eso nuestra fundación tiene esa impronta de equipo multidisciplinario. Y con eso, desde que nacimos como ONG, hace ya casi 10 años, informalmente, porque las primeras conversaciones las tuvimos justamente durante la firma del Acuerdo de París con Mariano para hacer la fundación, y hace ya 9 años que presentamos nuestro informe anual, que justamente lo que busca es una mirada desde el sector privado, el sector productivo del agro, desde la ciencia, desde los movimientos sociales. La idea es que podamos conversar con esta multiplicidad de miradas sobre la cuestión del cambio climático, cómo nos afecta y qué podemos hacer. Así que sí, el martes que viene presentamos nuestro informe en la Embajada de Brasil, justamente porque este año se viene la COP30, que va a ser en Brasil, entonces es un actor muy relevante. Y es abierto al público. En nuestra página web encuentran el formulario de inscripción. Estamos con muy poquito cupo, así que si alguien se quiere inscribir, el momento es ahora, literal, porque no sabemos cuándo cerramos las inscripciones, porque por suerte, al ser creo que coherentes, año a año sigue creciendo la cantidad de gente que viene a nuestros informes. Creo que es algo que se va dando con eso, con el tiempo, ¿no? Con construir una comunidad. Y bueno, siempre se dan charlas muy interesantes, algunos acuerdos, algunos desacuerdos, pero sobre todo es debatir con la mirada puesta en hacer algo al respecto, ¿no? Cuando, no te digo que nos anticipes ya el informe, pero cuando fueron elaborándolo, ¿fuiste poniendo cara de felicidad o fuiste diciendo la pucha, esto no mejora? Bueno, muchas cosas. Creo que es interesante, siempre se aprende, sobre todo incluso si uno ya está en el tema.
creo que lo que está bueno es que hace doble clic, profundiza un poco sobre distintas cuestiones. Entonces hay cosas que uno sabe o que toca de oído, que la leyó aquí y allá, pero está bueno porque los artículos están escritos en primera persona por gente que está, digamos, no sé, en la comunicación y nos habla sobre el negacionismo climático, que está en la ciencia y nos habla sobre los últimos umbrales o el estado de la ciencia o el estado de la atmósfera. Entonces como que cada una te hace un doble clic y más que la respuesta emocional te diría que el valor que yo le encuentro es esto de aprender profundizando un poquito. Estamos muy acostumbrados a, viste, el post, me quedo con el título. Bueno, claro. Esto es una invitación a leer un poquito más que el título y de la primera mano de la persona que está con este tema trabajando todos los días. Pero, entonces, ¿qué cara pusiste cuando fuiste sabiendo algo de los resultados? Digo, ¿te parece que dimos un paso hacia adelante en un enorme abismo? O por lo menos tenemos una meseta, y una meseta a esta altura del partido es bastante esperanzadora. No, la verdad es que no estamos en una meseta, así que la verdad es que la cara más bien es como de qué complicados que estamos, claro. ¿No? Tratar de encontrar la luz al final del túnel es difícil, porque es abrumadora la oscuridad, desde el punto de vista de el estado de la atmósfera, con nuestras más de 400 partes por millón que ya emitimos, desde el punto de vista de los recortes de financiamiento, nacionales e internacionales, desde el punto de vista de los impactos que ya tiene el cambio climático en las poblaciones más vulnerables, esto que vos mencionabas, claramente no impacta de la misma manera una lluvia, una sequía, una inundación, una ola de calor, a los que más tienen, a los que menos tienen. Bueno, la verdad es que es como, bueno, abrumadora la información, pero a veces también necesaria para saber por dónde arrancar a actuar, cómo utilizar los recursos que siempre son escasos para decir, bueno, si puedo hacer algo, lo voy a hacer acá. Y sobre eso, dos últimas preguntas, y te agradezco un montón que hayamos conversado hoy, justo en el Día de la Tierra, pero además para mostrar este laburo que están haciendo. La primera pregunta es, cuando generan proyectos o investigaciones o les llegan documentos, papers, propuestas y ensayos, ¿tienen vínculo después con legisladores, con actores ejecutivos, digamos, con quien puedan transformar leyes, no solamente a nivel nacional, sino a todos los niveles, municipal, provincial? ¿Hay un intercambio o hay una relación o un tratar de conversar con quienes legislan y después ejecutan esos proyectos públicos? Sí, por supuesto. De hecho, nosotros nos hemos sentado con todas las personas encargadas del cambio climático a nivel nacional a lo largo de nuestra corta vida como ONG, pero con todas hemos conversado y con algunos hemos actuado en proyectos concretos. Por ejemplo, en el caso actual, con provincias, con algunas provincias, destaca Jujuy, Santa Cruz y otras, estamos con el tema de los planes provinciales. Se llaman planes de respuesta, pero en realidad deberían llamarse planes de acción climática. Y hablamos de, en algunos casos, mejorar la estrategia del plan, en algunos casos implementar el plan que tienen, que tiene cuestiones de adaptación y de mitigación al cambio climático, y obviamente la parte de pérdidas y daños. Así que ahí tenés una forma muy concreta. Por ejemplo, no sé, en el caso de Jujuy, uno de los temas más importantes es el tema de las olas de calor. Cuando tal vez en otra provincia es más importante el tema de los vientos y las tormentas o cierto acceso a recursos. Entonces, en cada caso se evalúa, pero se elabora un plan. Y hay personas muy comprometidas con la acción. No es tanta como nos gustaría, pero se encuentran oportunidades a nivel provincial, municipal, y en este caso actualmente nacional no, pero en el pasado puede ser que sí. Pero por lo menos encontrás oídos y gente interesada, digamos, en el nivel político, sensibilizada con este tema y comprometida con generar... Sí. Okay. Hay muchas personas. Creo que la cuestión es que a veces como cambia la moda o cambia el título o cambia el paraguas, también hay muchos que no se animan a ahora poner el tema en boga porque tiene consecuencias, lamentablemente. Sí. Pero sí le buscan la vuelta para hablar, por ejemplo, de mitigación del riesgo climático, en lugar de hablar de cambio climático. Está todo bien, nosotros podemos trabajar con personas que necesitan hacer un plan de manejo del riesgo climático. Y se encuentran oportunidades para la acción pública. Después también lo mismo pasa con la acción privada. Están aquellas empresas que se transforman por coherencia y por convicción, y algunas que se transforman por moda. Entonces, con las que se transforman con moda mucho no podemos hacer porque no está de moda,
pero con las que siguen trabajando por convicción, por coherencia, sí hay oportunidades para medir la huella de carbono, capacitarse, hacer voluntariados, hacer un plan de reducción de emisiones. Ahí sí se puede hacer también cosas. Ojalá que la responsabilidad social algún día se convierta en algo directamente, que impacte directamente en la cuestión impositiva, a ver si muchas empresas del sector privado, por lo menos, hacen crecer, ¿no?, esa área de responsabilidad social para bajar sus costos, qué sé yo, pero no estaría mal. Y la otra... Yo me encontré, perdón, no, te hago un comentario. Me he encontrado con muchas empresas en las que hay tres que te dicen, yo quiero la regulación para que las reglas de juego sean las mismas. Claro, sí. Y entonces yo paso negocio con ellos y estemos todos piolas. Pero para ahí es cuando necesitas la ley y que sea firme y que haya justicia, porque uno que es el vivo que no lo respeta le sale más barato y entonces hace las cosas más complicadas. Entonces es una cuestión de que necesitamos las leyes, necesitamos que las leyes se cumplan, o sea, necesitamos un poder judicial, necesitamos un poder ejecutivo que marque el sur o el norte. Digamos, a veces es el huevo y la gallina o la serpiente que se come la cola, pero por algún lado hay que empezar, ¿no? Alguien tiene que ser pionera y tiene que plantar bandera. Estás escuchando a Nayi Cubelier, que cofundó Sustentabilidad Sin Fronteras, una fundación conformada por un equipo multidisciplinario de gente pensando en la necesidad de conversar, en principio, y de cambiar, no de mitigar, de detener y de cambiar esto que está produciendo un cambio climático que está liquidando no solamente productivamente la Tierra, sino para nuestra propia supervivencia. Pero quería terminar con una parte del proyecto que aparece en la página sustentabilidadsf.org.ar. Visítenla, es una página hermosa que tiene mucha data y que además tiene muchas invitaciones o proyectos como este. Nayi hace un ratito mencionó el encuentro grosso del año que viene, la COP30 en Brasil. Y hay un proyecto que forma parte de la página. Contanos un poquito más, Nayi, sobre Un Buen Día, estas microficciones camino a la COP30. Porque además veo dos cosas quería destacar, algo más. Primero, la cuestión federal, veo que además no es una orga porteña que se quedó en el centro de Buenos Aires, sino que salieron a caminar el enorme territorio nacional. Pero además hay mucha presencia de mujeres y lideresas y eso también está buenísimo. Contanos un poquito más. Genial. Sí, de hecho yo te estoy hablando desde San Pedro, estoy en una zona buenísimo. Rural. Bien. Así que caminando la tierra literal. Genial. El proyecto Un Buen Día nace porque justamente las predicciones climáticas un poco nos dan ecoansiedad y a veces nos paralizan, y en realidad necesitamos muchas personas en la conversación comprometidas y entusiasmadas con hacer un mundo mejor, y a veces nos encontramos un poco con esta crisis de imaginación. Cuando pensamos en un mundo mejor parece que la única respuesta posible son autos voladores y visitas a la Luna y conquista de Marte. Sí. Y la verdad es que nos parecía que podíamos preguntarnos qué es un mundo mejor de otra manera, con otro enfoque, y por eso, con una visión latinoamericana, le preguntamos a 30 lideresas cómo sería un día en sus vidas, cómo se levantan, qué desayunan, cómo son sus vínculos, cómo es su trabajo, qué hacen, si superamos las crisis sociales y ambientales de nuestro siglo. Y la verdad es que a mí la mitad de las historias me hicieron llorar, o sea, la verdad que no sé si es porque justo soy el público target, pero son muy lindas, hablan muchas del regreso de la biodiversidad en muchos ambientes, de vínculos más justos y más equitativos, son muy hermosas, y estamos publicando un relato por semana, camino a la COP30, son gratuitos, están en español, están en la página web, en su sección, y también los ponemos en redes sociales, para que la gente los pueda leer, y son muy inspiradores. La verdad es que a mí me llama mucho la atención como también hay una diversidad de ambientes. O sea, hay una que habla del regreso de los corales, otra del regreso de la nieve, algunos hablan de la jornada laboral. Ayuda mucho a imaginar un mundo mejor, a saber por dónde hay que construirlo. Eso es un poco el propósito del proyecto. Está buenísimo. Cuando parece que no podemos o no sabemos o no alcanzamos, siempre está el arte, la literatura y la música para hacer de puente y ayudarnos a dar un pasito más hacia eso, ¿no? Exactamente. De hecho, dentro de las autoras hay políticas y de gran tamaño, como Cristiana Figueres, que fue la que hizo el Acuerdo de París posible, sí, o Maísa Rojas, que es ministra de Ambiente de Chile. Pero también hay artistas como Maf, que es cantante de Costa Rica. Increíble, sí. Sí, es hermosa. Increíble, no, la verdad que es hermosa. Son de 17 países,
tenemos una emprendedora de Cuba Solar, tenemos a una defensora, tenemos a una especialista de plantas medicinales de Guatemala. Sí, o sea, realmente la lista es muy linda. Es larga y jueves, hermosa. por ejemplo, sí, vamos a publicar el de la sirena del hielo, que si no la conocen es una chilena que rompió 3 récords Guinness por nadar en aguas gélidas y Wim Hof un poroto, porque Increíble. la verdad me da frío ver lo que hace. Pero es hermosa su historia también y como habla de los glaciares, así que se las recomiendo. La vamos a publicar este jueves. Visiten sustentabilidadsf.org.ar o busquen Sustentabilidad Sin Fronteras y se van a encontrar estas narraciones, esta información y el laburo que ayudó a fundar Nachi Coblier, con quien estamos hablando. Nachi es licenciada en Ciencias Ambientales y nos propone siempre conversaciones como para poder empezar a acercarnos a un tema que siempre te parece lejano y que ahora es urgente. Nachi, muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy, justo el Día Internacional de la Madre Tierra. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Aquí, Salida de Emergencia. Experiencias y entrevistas con esa gente que es así, tan necesaria. Salida de Emergencia, con Ale Basilev. Salida de Emergencia, los martes a las 13 por Radio Universidad. AM 1390. El aire de la Universidad Pública.